Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Ahora llega el momento que todos estamos esperando. Oh fiel Señor. Porque llega la parte más importante del programa. Sabes en mí cuando miras. El momento donde Dios habla a tu vida. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Compartimos la bendita palabra de Dios. A una sola verdad, que cuando me Ahí estamos. Bueno, vamos a compartir entonces en esta mañana lo que es la palabra del Señor que tenía para compartir precisamente en esta mañana. Estoy tratando de hacer memoria cuál era la palabra. Damos la gloria a Dios que me pone un chip acá no ese microchip que están esperando unos cuantos, ¿no? Pero un chip, un chip de memoria, sí, bueno. Y trato de recordar, a veces mientras voy hablando, trato de recordar la palabra que se va a compartir, cómo eran los versículos, pero bueno, va a ser el Señor hablándonos en esta mañana. Atendé bien, ¿sí? Atendé bien, es una palabra breve, como decimos siempre, pero encierra una meditación poderosa. Compartimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, en tus manos nos encomendamos una vez más, rogándote, Señor, que seas tú utilizando mi vida, utilizando la vida de Eddie, Señor, para que también en cada alabanza, en cada texto que ponga, que le des la gracia, Señor, con la que entiendo que tú le entregas, Señor, y qué lindo que es poder ver cómo fuiste transformándolo también a Eddie, que es quien me ayuda en la operación técnica, escuchar, Señor, cómo cada día la lectura sale más del corazón, Señor, y hoy me sorprendiste grandemente porque yo como hombre dudaba de un versículo medio difícil para leer, pero me sorprendiste, Señor, porque volviste a hablar a mi vida, Señor, y sé que así vas a hablarle a muchos de los que están escuchando en esta mañana, Señor. Háblanos tú, Señor, y no permitas que yo ponga ideas mías, Señor, sino que seas tú en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, escuchábamos esta linda historia en el libro de Juan, capítulo 5, precisamente el versículo 5, donde cuenta la historia que había, como título dice, el estanque de Betesda, ¿no? Dice que cuenta así a modo de que se cree que es una leyenda, ¿no? Una leyenda que descendía un ángel, de tanto en tanto sacudía las aguas, había cinco pórticos en donde la gente se agolpaba. Y dice que cuando se abrían los pórticos, ¡wow!, la gente, imagínense, por una puertita
y había cientos, tal vez miles de personas, y solo los primeros que entraban al agua dice que recibían el milagro de sanidad que estaban esperando. Pero había un hombre que estaba ahí postrado, seguramente arriba de un trapo, de una alfombra, de un manto. Dice que Jesús llegó a ese estanque y lo vio a este hombre. Y Jesús, claro, dice que él sabía que hace 38 años que estaba postrado. Dice que hace 38 años que iba a ese estanque. Miren la perseverancia. Pero dice que el Señor Jesús lo vio. Entonces fue y le dijo, ¿quieres ser sano? Miren lo que le dijo este hombre. Le dice, Señor, no tengo nadie quien me meta al estanque, no tengo nadie que me alce. Claro, abrían los pórticos y él diría, ayúdenme, ¿qué? Correte porque te paso por arriba, agolpándose para pasar entre medio de una puertita pequeña, pasar la mayor cantidad de gente posible. Entonces lo pasarían por arriba, lo pisarían, y él le decía, no tengo quien me meta, y entre tanto que yo me arrastro, hasta que yo llego. Ya recibieron la sanidad los primeros, ya el ángel se fue, y cuando yo estoy entrando ya salieron todos. Pero miren lo que es, ¿no? El Señor Jesús le hacía una pregunta, y esa es la oración que el Señor escucha, la oración justa, la oración exacta, sin dar vueltas, sin ser tan vueltero. El Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que querés? ¿Querés ser salvo? Respondele, no te quedes diciendo, porque si no son excusas. Vos fíjate este hombre, fíjate esta persona. Esta persona le decía, ¿quieres ser salvo? Le preguntó el Señor. ¿Quieres ser salvo? ¿Y qué le decía este hombre? Le ponía excusa, en vez de decirle, sí, Señor, quiero ser salvo. No, le digo, Señor, no tengo quien me arrastre, no tengo quien me acompañe, quien me levante, y hasta que me meto. Excusas, quejas. Amigo, mi hermano, el Señor en esta mañana te está diciendo, ¿qué es lo que necesitas? Pedime, háblame. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser salvo? Entonces decirle, Señor, necesito trabajo para tal persona, Señor, necesito sanidad, Señor, necesito vista, Señor, necesito caminar. Pero pedile, sé justo, sé conciso. Vamos a compartir la siguiente palabra de Dios. Escucha, palabras que el apóstol Santiago no contaba a través de las Escrituras. ¿Por qué a veces no recibimos? ¿Por qué no recibimos lo que le pedimos a Dios? Compartimos la palabra de Dios. Santiago 4, 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aleluya, qué palabra es. Si logramos ir desmenuzando verso por verso lo que nos va contando el apóstol Santiago, dice, por ejemplo, dice que pedís y ardés de envidia. ¿Por qué? Porque tal vez decís, Señor, ¿por qué aquel, mi vecino, tal vez no te conoce, no congrega, y mirá cómo va prosperando? Cambió el auto. Yo necesito el auto para trabajar en tu obra, para ir a ver a los hermanos que están enfermos, Dios sabe. Sabe que vi a alguien, y así hay muchos casos, que le decía al Señor, Señor, necesito un auto para ir a ver los hermanos, para ir a visitarlos, los que están enfermos, llevarle una palabra, para llevarlo a la iglesia el día que llueve. Y Dios le dio ese auto. ¿Sabes qué? No quiero contar el resto, ¿no? Porque cuando tuvo el auto se olvidó de que había hermanos para ir a orar, se olvidó que le había dicho al Señor, necesito el auto para llevar los días de lluvia a los hermanos a la iglesia, llevarlo a la casa. Se olvidó de todo eso. Entonces Dios sabe si algo que estás pidiendo va a ser de bendición, pero por eso dice, a veces pedís inconscientemente como envidiando algo. ¿Por qué, Señor, aquella persona tiene? Yo lo quiero, yo lo necesito. Después dice que pedís y no recibís. ¿Por qué?
porque pedís mal. En otro lugar dice que no pedís, esperás recibir, pero no pedís. O sea, ¿cómo vas a querer algo si no hablás con Dios, si no orás con Dios, si no le hablás? Hablale, Él sabe lo que necesitas, pero está esperando. ¿Vieron ahora con el tema de otro gran invento del hombre, de Papá Noel, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con el nacimiento del Señor? No sé, aparte buscar los informes. Todas las cosas que provienen del hombre no es para bien, no es nada. Ay, pero qué lindo los chicos, Papá Noel. Sí, crecen con una mentira los chicos. Pero dice, por ejemplo, para que se me fue lo que estaba pensando. Con respecto ahora, los chicos, mira que un chico diga, bueno, yo quiero una bici ahora para Navidad, ¿no? Quiero una bici, ojalá que sean las 12 y vaya a ver el arbolito y tenga la bici. Y no se lo pide a nadie, no se lo pide al papá, a su papá, ¿no? Porque en realidad después los chicos se terminan enterando que el verdadero, el que le traía los regalos era papá, no él. ¿Me entiende? Entonces va a tener esa bicicleta, esa pelota, ese cochecito, si no se lo pide al papá, va a ser difícil, tal vez reciba algo que no quería. Entonces así pasa con Dios. Dios sabe lo que necesitas, claro que sí, pero está esperando que le pidas. Por eso dice, esperás recibir pero no pedís. Y dice, a veces pedís y pedís mal, entonces tenés que decir las cosas justas. ¿Vieron como decían en el primer texto? Hay que pedirle al Señor, hay que pedirle lo que necesita, puntos exactos, sin ser tan vueltero, ¿sí? Y el Señor obviamente tiene unas hermosas promesas para tu vida. Digamos que, vamos a dar este ejemplo. Yo estoy en la cola del banco, voy a pedir un préstamo al banco, ¿sí? Yo estoy en la cola ahí de préstamos y generalmente hay mucha gente en los bancos donde se pide préstamos, ¿no? Y bueno, póngale que yo esté en las filas afuera, porque ahora se hacen muchos bancos, ponen para esperar afuera, y yo estoy ahí, tal vez haya 10, 15 personas delante mío y me vea un gerente del banco. Y yo estoy ahí, anteojos negros, el bastón, como usan los ciegos. Yo tengo baja visión, veo poco, veo lo que Dios quiere que vea. Y estoy ahí con el bastón esperando mi turno. Y resulta que al gerente le da compasión y tal vez diga, pobre muchacho, ciego, voy a ver si está para un préstamo, lo voy a hacer pasar, porque él tiene prioridad, no tiene que estar haciendo la cola ahí en el sol o esperando, ¿no? Entonces sale y me dice, buen día muchacho, ¿usted está para un préstamo? Así como Jesús le dijo, ¿quiere ser sano? Y le empezó a meter un montón de excusas a esa persona. Señor, no tengo quien me cargue, quien me arrastre, quien me lleve. Y mire que el gerente me diga, yo estoy en la cola de los préstamos para solicitar y me diga, ¿querés un préstamo? Y mire que yo le digo, ¿sabe qué pasa? La plata no me alcanza, cobro una pensión chiquita, tengo que pagar los impuestos, apenas me alcanza para la comida, quiero comprarme ropa, y entonces no me alcanza. Pero amigo, te preguntó si querés un préstamo, no te dijo, detallame cómo es tu día, cuánto te pagan, qué es lo que haces con la plata. Así somos delante del Señor. Vamos al punto. ¿Querés ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano, quiero que obres, quiero que hagas el milagro. Y el Señor así de esta manera tiene hermosas promesas para tu vida. A veces no vamos al punto exacto. Tenemos que pensar, dice la palabra que debemos ser astutos como la serpiente, ¿sí? Debemos ser astutos como la serpiente. Dice que había una vez un hombre que tenía que sacar una madera, un clavo que estaba incrustado en una madera. Y él lo único que tenía era un martillo de esos sacaclavos con gancho, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No podía sacar ese clavo. ¿Por qué? Porque la punta no sobresalía hacia el otro extremo. Entonces, si sobresalía, golpeaba y salía un poquito la cabeza y con el gancho iba a sacar ese clavo. Entonces se puso a pensar y pensaba y daba vueltas. Él lo único que tenía era el martillo sacaclavo y otros clavos. Y con eso no hacía nada. No, pero era necesario sacar ese clavo. Entonces, ¿qué hizo? Tomó un clavo, lo puso sobre la cabeza
del clavo que estaba ahí en la madera y le empezó a dar, tac, 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 tac. Entonces el clavo perforó la otra punta. Una vez que perforó la otra punta y quedó achatada la cabeza, pudo sacar hasta el otro extremo del clavo, y ese clavo que estaba poniendo quedó un pedacito de la cabeza y con el gancho lo pudo sacar. ¿Me entiende? O sea, parece una pavada, pero Jesús contaba historias, contaba parábolas, y ahora vamos a ver a través de la palabra qué nos quiere decir. Yo quería compartir el último versículo antes de esto y después vamos a ir cerrando el concepto. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, aleluya. A ver, ¿vieron lo que venimos diciendo? Yo no sé si me entendés lo que te estamos diciendo todo este tiempo, ¿sí? Pero vos fíjate, dice la palabra del Señor, dice, si permanecéis en mí. Ahí es lo que estamos hablando de cómo orar, de cómo pedirle a Dios, ¿eh? ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Cuando comenzábamos, te decía, ¿cuál es la oración que Dios no escucha? La que Él nos dice, no hagas como aquellos que creen que por decir tantas veces una oración van a ser escuchados. Pero esto es lo que Dios escucha. Él nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras, decía Jesús, permanecen en ustedes, entonces, ¿qué dijo? Pidan todo lo que quieran. Aleluya. Pidan todo lo que quieran y os vendrá y os será hecho. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Si permanecéis en mí, dice. ¿Cómo permanecemos? Y a través de la oración, a través de leer la palabra de Dios, que es donde nos instruimos, el manual de instrucción del ser humano. Como aquel manual de instrucción de los electrodomésticos, cuando empieza a andar mal, vamos al libro y al manual y vemos qué es lo que debemos hacer para andar correctamente. Bueno, esto es la palabra de Dios, es el manual de instrucción del ser humano. Cuando andamos mal debemos leerlo para ver qué errores estamos cometiendo, para que Dios nos corrija a través de su palabra. De esa manera permanecemos en Cristo, haciendo buenas obras, ayudando a aquel que lo necesita, ¿sí? Orando, dice, por quienes te atacan, orando por tus enemigos, no deseándoles el mal, hablando. Y Dios te puedo asegurar que Jesús hace que esa persona que te molesta, que te trae conflicto, que te trae problemas, desaparezca, no te molesta más. Cuando vos le estás pidiendo que Dios la bendiga, que abra su corazón, que la haga buena persona, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Los mandamientos, como te digo, ser buena persona, ayudar a la gente, ayudar a un hermano sobre todo, ¿sí? A la familia, que la familia pueda estar unida. La familia es la familia, amigo, es la familia. ¿Cuántas veces podemos saber de peleas entre hermanos, entre padres, con hijos? La familia es la familia que Dios te dio. Y si nos peleamos con la familia, estamos desechando algo que Dios te entregó, algo que Dios te armó. Por eso dice, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces, aleluya, créale a la palabra de Dios. Dice, pedid todo lo que queréis y os vendrá. Todo lo que queréis, y vos le pedís por salud, por trabajo, porque la palabra también dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Si vos no tenés trabajo, no le pidas primero un auto que aparezca de regalo, no sé, pedirle, Señor, necesito un trabajo estable, un trabajo con beneficios por mi esposa, por mis hijos, o si sos solo, para ir formando tu futuro. Y después el resto se va a venir añadido. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitas. Sé conciso para hablar con el Señor y pedile lo que necesitas. Pedile lo que necesitas, que si estás en Cristo, Él va a hacer que todo el resto se añada solo. Y con respecto a esto que te decía, lo del clavo, ¿sí? Del clavo de sacar. Vamos a escuchar un consejo, no es palabra, pero sí un consejo que tenemos para darte. Señor, día y noche. A veces tenemos un odio, un dolor, un resentimiento que hemos estado tratando de sacar de nuestros corazones y no hemos podido
por lo arraigado que se encuentra. Existen otros clavos que podemos usar para sacar esos primeros que nos lastiman tanto. Puedes sacar el rencor con el perdón, el odio con el amor, la tristeza con la alegría, la seguridad con la confianza, la ira con la paz, la autolástima con la aceptación. ¿Cuál es ese clavo que no has podido sacar? Todos juntos como el ciervo busca por las aguas. Aleluya, como dice. ¿Cuál es ese clavo que no has podido sacar? Algo que tenemos adentro, algo que Dios en esta mañana quiere que saques. Él está escuchando, escuchó. Si hoy le hiciste una petición, ya la escuchó, pero te está diciendo qué es lo que tenés adentro. Hay ahí una espina, hay un clavo ahí que tenés que sacarlo. Tal vez a veces me pasaba que no sentía nombrar a alguna persona que tuve algún problema, me daba una cosa, pero Dios fue quitando esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos esa restauración. No lo vamos a hacer nosotros por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Dice la palabra a lo primero, cuando la primera palabra que escuchamos, que decía pedís y no recibís, porque pedís mal. En una parte decía que perseveráis, luchás, seguís, continuás, pero no recibís. ¿Por qué? Porque no pedís. Así dice la palabra, porque no pedís, porque querés lograr las cosas con tus propias fuerzas. Y eso no va a poder ser por tus propios medios. ¿Por qué? Porque hay alguien que te está tirando abajo. Tal vez no te das cuenta, tal vez no lo sabes, pero hay alguien que no es de este mundo, que te quiere dar maldiciones, que quiere ver miseria en tu familia, que quiere que te separes de tu esposa, que quiere que tenga problemas con tu hermano, con tu compañero de trabajo, que la plata no te alcance, lo que sea, pero persevera en Dios, pedile a Él te va a conceder conforme a su voluntad. Y en esta mañana el Señor te dice que escuchó lo que vos le estás pidiendo, escuchó eso que estás pidiendo, ¿sí? Pero pedile, sé conciso en la petición. Él te dice, saca ese clavo. ¿Cómo? Por tus medios no vas a poder pedirle, Señor. Yo tengo una bronca, tengo algo que me acuerdo del pasado, de mí mismo, que me lastimo yo mismo y no puedo sacarlo. Por eso, pedile, Él te va a estar concediendo conforme a su propósito y a su voluntad. Que sea de bendición esta palabra que compartimos en esta mañana. Amado Dios, Padre Santo y Rey de la Gloria, Señor, te damos gracias. El Señor en esta mañana te dice, sacaste, ¿cuál es el clavo que te queda? El Señor te dice, pedime, yo te voy a responder. Como dijo el Señor Jesús, pedid todo lo que queréis y os vendrá, pero debemos permanecer en Él para que su palabra también permanezca en nosotros. Oh Padre Santo y Rey de la Gloria, Señor, nos has hablado una vez más, Señor, en este último programa del año. Ya no sabemos cómo hacer los predicadores para presentar a este Cristo de poder, ese Cristo que todo lo puede, que cuando comenzamos a confiar en ti y a creer en tu palabra, y cuando creemos en tu palabra, se empiezan a desatar las maravillas. Señor, no tenemos que andar corriendo a través del hombre, no tenemos que andar haciendo lo que todos hacen. ¿Por qué lo hace? No, y si todos van allá a inocularse, por eso no. Cuando vos le crees a la palabra de Dios, no es necesario que hagas nada de lo que hacen todos los demás, porque Dios está con vos, Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, pero espera que le hables y que le creas. Padre Santo, Dios de la Gloria, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has hablado, nos has dado una hermosa enseñanza de que solo en ti debemos confiar. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.